Capítulo 19. Señales, prodigios y reacciones. Generalmente aquellos que desean eludir las preguntas sobre el tema enseñan que los milagros ocupan un lugar muy insignificante en las Escrituras, mientras que ocurre exactamente lo contrario. Es el hecho. El Apocalipsis es una catarata de milagros de principio a fin, un torrente tan caudaloso y fuerte que la Biblia misma es como una gran roca, en su corriente sobrenatural, bañada por las aguas voluminosas, irresistibles, abrumadoras e incapturables. La combinación que encabeza este capítulo, por ejemplo, señales y prodigios, aparece entre 30 y 40 veces, y la palabra señal por sí sola, en el sentido de milagro, aparece más de 100 veces, y obras con el mismo significado unas 50 veces. Luego hay palabras tales como actos y hechos y otras que reaparecen continuamente a través de la palabra con el mismo significado que la palabra milagro, por no hablar de los milagros reales registrados. La Biblia en verdad es un libro de milagros. Es por eso y por muchos otros el único libro de su género. ¿Por qué deberíamos desear eliminar lo milagroso y rebajar la Biblia al nivel de cualquier libro de historia ordinario? La Biblia es incluso más que un libro de milagros, es un libro milagroso, no solo en el sentido de las cosas que contiene, sino en el sentido real del poder, sentido que emana de él como rayos invisibles que se arremolinan en arcos irresistibles desde la central eléctrica de una ciudad poderosa. Aquellos que están llenos del Espíritu con una verdadera irrupción y un estallido sobrenatural como en el día de Pentecostés sabrán muy bien a lo que me refiero cuando digo que la Biblia es para el Espíritu lleno un depósito de dulces influencias que fluyen a medida que manejan, incluso antes de que comiencen a leerlo. La Biblia es una zona de milagros, un dominio sobrenatural, un continente de maravillas. El Hijo de Dios lleno del Espíritu está habituado a su atmósfera sobrenatural, aclimatado a sus temperaturas y asombro celestial. Para él lo sobrenatural es natural. Se espera lo inesperado. Lo imposible es necesario. Su vida está por debajo de lo normal si no se asombra repetidamente. Los días que no registran milagros son días perdidos para él. Su andar terrenal debe ser visitado constantemente por el cielo. Desmiente su origen divino si su conocimiento y poder nunca traspasan los límites humanos. Es diferente no solo moral y espiritualmente, sino también iluminado tanto dinámica como emocionalmente. Ve cosas que solo Dios puede ver. Él hace cosas que solo Dios puede hacer. Él percibe y actúa por el Espíritu Santo de Dios, que todo lo ve y es todopoderoso, como lo hizo Jesús. La característica más asombrosa del estado actual de la cristiandad no es que los cristianos deban asombrarse de los milagros, sino que deban asombrarse de la ausencia de los milagros. Los milagros son las cosas normales del cielo. Fueron recibidos como tales en la iglesia primitiva. Serán recibidos como tales donde quiera que haya una iglesia vital empapada del Espíritu Santo, como en Pentecostés. Los milagros reaccionan de diferentes maneras en diferentes clases de personas. No hay nada nuevo en esto. Todo está en las Escrituras. El efecto de lo sobrenatural en los demás es un estudio esclarecedor. Los milagros reaccionan sobre Satanás y sus agentes, sobre religiosos nominales, en los verdaderos creyentes pero ignorantes, en cosas sobrenaturales, sobre los creyentes pentecostales y en los pecadores imparciales o incrédulos, produciendo imitaciones, incredulidad, ira, burla, miedo, negligencia, envidia, persecución, convicción y rechazo. Tal vez esa secuencia forme un bosquejo lo suficientemente bueno para nuestra meditación en este capítulo. Los primeros milagros reaccionan sobre el adversario y sus agentes de tal manera que para sus fines malignos los falsifica. Por falsificado no me refiero a fingido, como las revelaciones ficticias de Ananías o ciertos otros profetas en Jeremías 13:14 y 28:2 o capítulo 10, que eran simplemente mentiras e inventos con fines egoístas. Tampoco me refiero a intentos de milagros como los ensayos sin poder de los hijos de Esceva. Hechos 19:14. Me refiero a verdaderos milagros y revelaciones en el poder de Satanás, robadas a Dios cuando en el cielo como querubín protector dispensó las energías creativas de Jehová. Milagros como los que obraron los magos en Egipto en presencia de Moisés, o por el
pobre endemoniado de las tumbas, que por fuerza satánica rompió todas las cadenas que sus amigos le pusieron para protegerlo de la autodestrucción, o el conocimiento y el poder de la bruja de Endor, o del hombre poseído por el diablo, que le dijo al Señor por medio de una revelación milagrosa: «Te conozco». El propósito de esto es, por supuesto, engañar a la humanidad sufriente y obtener para Satanás el homenaje que solo se le debería dar al Señor Jesús. La palabra está llena de seguridad de que aquellos que reciban el amor de la verdad no serán engañados por la obra de Satanás y su poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Ni por él grandes señales y prodigios de sus agentes, los falsos cristos y los falsos profetas que han de multiplicarse en los días antes de la venida del Señor. Mateo 24:24, Apocalipsis 13:14. Entonces los milagros son recibidos con una incredulidad angustiosa, tanto por parte de las personas no religiosas como de las religiosas. Los que no son religiosos, los que no están familiarizados con la Biblia, los despreocupados de cualquier obligación o llamamiento celestial, niegan audazmente la posibilidad de milagros, como el hombre en la luna, si hubiera uno, podría negar la existencia de habitantes en nuestra tierra. No lastiman a nadie más que a sí mismo. Pero los religiosos son diferentes. Con su incredulidad, obstaculizan grandemente las liberaciones y revelaciones milagrosas del Señor, como los hombres de Nazaret lo obstaculizaron en los días de su carne. Mateo 13:58. Los nominalmente religiosos ocupados en asuntos externos y ordenanzas, a quienes el mundo considera en gran medida como los patrocinadores de las cosas santas, no solo están llenos de incredulidad, sino que son hostiles en la incredulidad, usando en sus negaciones ni la razón ni la palabra del Señor, sino la espuria, autoridad de un báculo o una estola o un cuello clerical o un grado de divinidad. Estos, como los sacerdotes, escribas y gobernantes de antaño, tienen envidia del mayor poder de otro y están tan llenos de amargura e ira, y a menudo parecería que si se atrevieran nos arrojarían desde la cima de una colina o nos destruirían como finalmente mataron al Señor Jesús, enfurecido por los milagros que expusieron su desnudez e impotencia. Si bien nos contentamos con citar las promesas y profecías de las Escrituras desde los púlpitos, nos halagarán maravillándonos de las palabras llenas de gracia que salen de nuestra boca, pero recurriendo a obras poderosas como Jesús a los milagros de Elías y Eliseo, o sus propias obras poderosas en Capernaum, se llenarán de furia y tomarán las medidas que legítimamente puedan sacarnos de sus distritos. Lucas 4, 22-29. Lamentablemente, la ira furiosa sigue siendo una reacción común a los milagros y lleno de amarguras e iras. Una clase más dañina de incrédulos aún son aquellos que realmente han nacido de nuevo, pero son graciosamente hostiles o destructivamente favorables al Espíritu Santo y los dones del Espíritu, quienes, suscribiéndose a algún programa teológico, bastante cierto pero limitado, se resienten de las pretensiones de aquellos que han llegado a una experiencia espiritual posterior y más completa por el bautismo en el Espíritu Santo. Estos son más peligrosos cuando son más razonables. Ellos creen en los milagros, pero su fe es histórica. No tendrán los milagros actuales, por lo que adoptan una postura dispensacionalista, o los espiritualizan o los naturalizan, y repudian, excomulgan, compadecen o extinguen con débil alabanza a quienes realmente creen en ellos. Nos dicen amablemente que somos la generación mala, adúltera, que busca señal, ignorando el hecho claro de que esas palabras fueron dichas a los escribas y fariseos hostiles, e ignorando también el otro hecho claro de que al mismo tiempo el Señor estaba negando señales a los malos y adúlteros, prodigalmente a cualquiera que acudiera a él sinceramente en busca de ayuda. Y cuando el Señor le dijo al noble de Cafarnaúm que si no veréis señales y prodigios no creeréis, no fue una reprensión sino una declaración de principios, porque Jesús le concedió inmediatamente su pedido, mostrando a la vez honestidad del noble y la pronta respuesta del Señor a su pedido de una señal. Y que yo, querido hermano crítico, no te repita las palabras del Señor asegurándote la misma verdad, que a menos que su congregación vea señales y prodigios en esta era inicua de incredulidad, no creerán las cosas que les digas, por verdaderas que sean. Lea atentamente el versículo 53 en Juan 4,
y vea qué fue lo que hizo que el noble y toda su casa creyera. Y tenga mucho cuidado con estos creyentes incrédulos cuando hablan suavemente en torrentes sobre Pentecostés sin tener una experiencia real de eso. ¿Qué pasó en Pentecostés? Pregunta un buen hermano en un libro popular. Un nuevo poder de justicia, una nueva misión de redención y una nueva base de comunión. Responde, tales generalidades transmiten solo una sombra oscura de la luz resplandeciente de Pentecostés. Lo que sucedió en Pentecostés fue un nuevo poder de milagros, un nuevo poder de señales y maravillas, un nuevo poder de obras de Cristo de sanidad sobrenatural, de acuerdo a su promesa. No fue un poder de justicia, lo que recomendó a los 120 en Pentecostés, sino un torrente de lenguas milagrosas que recomendó el poder de justicia. No fue una misión de redención lo que arrestó a los pecadores en Samaria, sino una inundación de poderosos milagros que los llevó a la misión de redención. No fue una base de comunión lo que cortó al Sanedrín, al corazón culpable, y puso a los apóstoles en prisión por causa de Jesús. Fue un milagro nuevo y glorioso obrado por pescadores que puso una base para la comunión, el Espíritu Santo. Hablemos claramente las cosas de la preciosa palabra de Dios. ¿Por qué dar vuelta a la esquina para buscar la verdad que te golpea en el ojo? ¿Por qué engañar a los simples con palabras brumosas? ¿Por qué arrojar delicadezas teológicas y refinamientos dialécticos a los hambrientos que claman por pan? Pan, hermano, pan. Buen pan bíblico, sencillo y honesto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el plan pentecostal que buscan los hambrientos. Esta es la fuente del poder para librarlos de la opresión, el delirio, la agonía y las repugnantes enfermedades del demonio. Ellos echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos. Eso es Pentecostés. Ese es el tipo de cosas que produjo Pentecostés, y eso es lo que siempre producirá el Pentecostés real. Pentecostés es el mismo Jesús obrador de milagros, vivo y obrando ahora. Guardaos también de los que habitan entre las medias tribus, que miran al otro lado del río y dicen, sí, es bueno, que envían sus espías cuyo informe reciben y repiten, que suben a la cima de un monte y contemplan el paisaje de Dan en Berseba y exclaman verdaderamente, es una buena tierra, pero se satisface con un vistazo y un reclamo en lugar de una invasión y una ocupación. Pentecostés no es una vista de la tierra, ya sea geográfica o teológica, es un punto de pie, una posesión. Cuidado con aquellos que dicen que creen en Pentecostés y continúan diciendo, como uno, que el viento y el fuego y las lenguas han pasado, pero la comunión, etcétera, etcétera, permanece. También podría pararse frente al cohete pintado en Stephenson en el museo y sentimentalizar. El fuego, el agua y el vapor han pasado, pero la realidad permanece. Donde el viento y el fuego y las lenguas están ausentes, depende de ello, Pentecostés está ausente. Donde no hay alimento, llama o expresión sobrenatural, no hay Pentecostés. Estas emanaciones del Espíritu Santo son Pentecostés. Pentecostés no es primero comunión. Hay comunión sin Pentecostés. Pentecostés es poder, poder supernatural. Unción, milagros, señales, maravillas, obras poderosas, hechos maravillosos, sanidades, visiones, sueños, revelaciones, profecías, lenguas, alabanzas fuertes y poderosas. Y vida. Pentecostés proporciona un milagro para un texto para cada sermón o una señal que confirma cada sermón. Como el Espíritu Santo le proporcionó al Señor antes de Pentecostés un milagro para cada sermón. Pan, luz, resurrección, vida, limpieza, pesca, sanidad. Dios pone todo el énfasis en Pentecostés en el ministerio de milagros del Espíritu Santo. Ese es el significado del bautismo en el Espíritu y los dones del Espíritu. Y ese será el resultado inevitable del bautismo de cada creyente, así como la señal inequívoca de que lo ha recibido. Si no tienes manifestaciones sobrenaturales, es muy claro que no tienes Pentecostés. Otra reacción a los milagros y Pentecostés es la burla. Así como los que hablan en lenguas por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fueron acusados de embriaguez, o como los de Corinto fueron acusados de locura al magnificar a Dios en otras lenguas, así que hoy nosotros, que nos regocijamos en Cristo nuestro Salvador y lo alabamos en lenguas pentecostales, somos objeto de toda nuestra medida de burla y abuso.
Y la mera mención de la posibilidad de resucitar a los muertos en el poder del Espíritu hace que algunos de nuestros críticos se rían desvergonzadamente e incontrolablemente, como los pretendidos dolientes de antaño. Lucas 8:53. De hecho, lo sobrenatural siempre es burlado por lo carnal, como el hijo sobrenatural Isaac fue burlado por el medio egipcio Ismael, como los valerosos mensajes del buen Ezequías fueron burlados y mofados, ya que sobrenaturalmente predijeron la paz desde Efraín hasta Zabulón, como Eliseo fue burlado por jóvenes blasfemos por su parte en el milagro de la traslación de Elías, como tantos otros que por la fe sobrenatural, figurando prominentemente en los milagros celestiales, han sufrido de crueles burlas. Hebreos 11:36. Y azotes, sí, además de cadenas y prisiones, porque la persecución es una consecuencia casi tan común de creer y practicar los milagros como siempre lo fue en las Escrituras. Como José fue abusado, vaciado, vendido, encarcelado, todo por su fe en sueños sobrenaturales. Como Jeremías fue arrojado a un calabozo inmundo por sus predicciones sobrenaturales. Elías fue marginado a consecuencia de sus repetidos milagros. Micaías se le hizo comer el pan de la aflicción en la cárcel por su profecía milagrosa. Como Sansón fue atado y cegado por sus milagros. Como el hombre ciego en Jerusalén fue expulsado de la sinagoga por su vista sobrenaturalmente restaurada. Pablo fue azotado por expulsar demonios. Esteban fue aplastado con las piedras afiladas del odio religioso por ver al Señor en el esplendor celestial y atreverse a contarlo. Jesús mismo fue marcado como un agente de Belzebú y finalmente crucificado por sus milagros que despojaron y avergonzaron a los sacerdotes hipócritas. Así hoy, aquellos que se atreven a creer en milagros en el nombre de Jesús a través de los dones del Espíritu son ridiculizados, abandonados de amigos, boicoteados, abusados, expulsados por su glorioso nombre. Aleluya. Y vuelvo a decir aleluya. Así como en los días de Esteban y a lo largo de su historia, el pueblo nominal de Dios siempre ha sido culpable de obstinadamente resistir al Espíritu Santo. Así hoy se encuentra con un abierto y desvergonzado rechazo pentecostés y milagros y los derramamientos y demostraciones sobrenaturales del Espíritu a través de los dones milagrosos. La mayoría de los cristianos saben que en una gran convención en el norte los santos oraron fervientemente durante años para que el Señor derramara su Espíritu como en Pentecostés. Y cuando en un glorioso día el Espíritu Santo realmente descendió con poder, produciendo evidencias sobrenaturales de su presencia por todas partes, el salón en balbuceos y alabanzas incoherentes, todo fue controlado y silenciado y prohibido hasta que esas convenciones fueron finalmente barridas del poder y todo rastro de la gloria. Entonces el miedo y el consiguiente descuido son otras reacciones en presencia de lo sobrenatural, y estos se encuentran a menudo entre aquellos que han sido llenos del Espíritu y equipados con sus dones, pero bendito sea Dios por el gran gozo y regocijo que, como en Samaria, en los días de Felipe y Capernaum, y en otros lugares en el día del Señor, acompañan todavía la marea completa de evidencias sobrenaturales y liberaciones divinas. Bendito sea Dios por los inefables deleites de su presencia, aún en poder milagroso de nuestras preciosas reuniones pentecostales. Y bendito sea su santo nombre, que siempre me hizo conocer la emoción de su mano resucitada sobre mi cuerpo, el fuego de su santo aliento en mi alma y la dulzura de sus palabras celestiales sobre mi lengua tartamuda, por el poder del poderoso Espíritu siempre glorioso.